MMS Historias de terror, donde la oscuridad susurra tu nombre y cada historia abre la puerta al miedo. Prepárate, porque en MMS Historias de terror el horror ya comenzó. Trabajaba con unos amigos en las noches. El papá de uno de ellos tenía un contrato con un hotel del centro de Monterrey. Recoger la basura y tirarla en un barranco de la colonia Alianza, en Escobedo. Ya sabía que no era legal, pero acepté porque necesitaba dinero extra. Vivía solo con mi abuelo y cualquier ingreso contaba. Aquella noche, cargábamos los tambos y las bolsas en la caja de la camioneta. El ruido metálico de las tapas, el olor a la comida podrida y aceites rancios llenaban el aire. El camino hasta el barranco siempre me incomodaba. Apenas unas farolas débiles que morían a la distancia. El cielo sin estrellas claras y un silencio que no era simplemente ausencia de ruido, sino algo pesado, como si la oscuridad misma respirara despacio. El viento soplaba, pero tenía un sabor frío, distinto, como si pasara por algo que no debía existir. Mientras bajaba una bolsa grande, noté un movimiento al borde del barranco. Al principio pensé en perros, en gatos, en alguno de los cerdos del señor que vivía cerca. Pero lo que vi no cuadraba. Era la silueta de un hombrecito encorvado. Su figura se recortaba contra la penumbra. Llevaba un sombrerito raído y algo en la espalda que parecía como una mochila. Cosas raras que pasan en los basureros de noche. Pensé, pero algo con esa postura me dio mala espina. No caminaba como un viejo normal. Parecía más bien doblado sobre sí, como si lo sostuviera un hilo invisible. Le dije a mi amigo que mirara. Los dos quedamos inmóviles cuando la figura levantó un pie y con una facilidad que nos erizó la piel, cruzó la alambrada de alambre de 1,5 metros. No la trepó, la atravesó. El otro pie pasó sin vacilar, como si el objeto no ofreciera resistencia. Se movía con una calma absurda. Antes de reaccionar, otra sombra igual emergió de la oscuridad. Dos figuras que se encontraron y comenzaron a conversar. O al menos, eso parecía. Sus voces eran murmullos que no lograba identificar. Sonaba como si hablaran a través de tela gruesa, moduladas, achatadas. No son voces humanas. Era una idea que yo no quería aceptar, pero el sonido lo decía todo. El miedo nos pegó en el pecho. Mi amigo empuñó la lámpara y les gritó. La luz rasgó la oscuridad y reflejó en sus rostros. No había piel sana. Sus caras eran arrugadas, casi como papel húmedo pegado a hueso. Pero lo peor fue cuando nos miraron. Fue como si algo dentro de ellos nos reconociera como intrusos. No hubo reacción humana. En un instante, se pusieron en movimiento y corrieron hacia nosotros. No corrían con patas ni con zancadas. Se deslizaban. Sus cuerpos, que antes habían parecido torpes, se alargaron y se movieron a una velocidad casi imposible. Como si la noche los acogiera y los empujara. Sentí el viento de su paso, un soplo frío que me atravesó la camisa. Ver eso me hizo perder la noción de la realidad por un segundo. Saltamos a la camioneta y arrancamos. El motor parecía sonar demasiado alto en mis oídos. Fuimos a ver al hombre del rancho, al que de vez en cuando le llevábamos desperdicios para sus cerdos. Le preguntamos que si por ahí vivían ancianos o gente rara.
Nos miró con los ojos pequeños y dijo que no. Cuando le contamos lo que habíamos visto, su rostro se cerró y su voz bajó. 2 noches antes le habían amanecido 2 marranos descuartizados, abiertos y con la carne hecha garras, como si algo les hubiera practicado cortes precisos con manos expertas. Nos dijo que no entendía, que había dejado la puerta del corral cerrada y que no había señal de gente. Se le notaba fatiga en las manos, la misma fatiga que sienten los que han visto demasiadas cosas malas. Nos dijo que desde entonces había dejado de salir en la noche. Volvimos a casa con el silencio pegado. A la madrugada me desperté sudando, con un olor extraño en la nariz, como a metal y tierra removida. Soñé con esas siluetas entre la maleza, hincadas en la tierra como buscando algo olvidado. En la mañana, mis manos aún temblaban. Pasaron 2 semanas sin que ninguno de nosotros volviera al trabajo de las noches. El dinero se fue acumulando en deudas que apretaban, y la curiosidad, ese animal peligroso, se metió en la garganta. Decidimos regresar. A decir verdad, no sé si fue valentía o estupidez. Llegamos al barranco con las bolsas en la caja y el estómago en la garganta. Todo se veía igual, las sombras alargadas, el olor a humedad mezclado con basura, la alambrada quieta, pero algo se sentía distinto, más denso, como si el aire tuviera capas. Empecé a lanzar las bolsas y escuché un ruido, algo parecido a un raspado dentro de la montaña de desperdicios. Algo se movía. Miré hacia abajo y vi que algo levantó la cabeza justo cuando la bolsa pasó a centímetros. Sus ojos eran 2 huecos brillantes, húmedos, no como ojos humanos, sino como ojos que han visto demasiado tiempo a la oscuridad. Su rostro, cuando lo enfaticé con la luz de la linterna, era viejo. Sí, pero no de envejecimiento natural. La piel parecía marchita de siglos, como si hubiera sido deshidratada por dentro. Tenía una boca pequeña y seca que se tensó en una mueca. Eso que me miró no se retiró. Se dio la vuelta y comenzó a hurgar la basura con manos que no parecían del todo manos, más bien apéndices largos y encorvados, con uñas como garras. Escarbaba con una desesperación enfermiza, como quien busca un objeto perdido y lo necesita para sobrevivir. Me invadió la repulsión, una repulsión tan profunda que me obligó a retroceder varios pasos. Mis amigos vieron lo mismo. Uno de ellos soltó un sonido que no fue exactamente un grito, más bien un estallido de pánico que nos impulsó a correr de nuevo hacia la camioneta. Mientras subíamos juré haber sentido algo rozar la llanta, un roce que dejó en mi piel una sensación pegajosa, como si la noche hubiera dejado una marca fría. Arrancamos y no miramos atrás. Esa fue la última vez que trabajé con ellos. Con el tiempo, escuché historias por el camino. Camioneros que encontraron sus animales desollados. Gente que reportó ver figuras encorvadas al borde de las carreteras. Un pescador que juró haber visto a la orilla de un canal a un grupo de sombras encorvadas conversando en voz baja y hundiendo las manos en el agua, como si recogieran algo del fondo. Algunos, entre risas nerviosas, les empezaron a llamar los viejitos del sombrero, pero no tenía nada de cariñoso ese apodo. Alguien contó que en los años de la colonia habían historias de seres que se alimentaban de lo que la gente abandonaba. No solo desperdicios, sino recuerdos, nombres y a veces carne. Otros mencionaron ritos rotos, tumbas que habían sido profanadas, piedras antiguas removidas. No sé si esas historias son reales o solo se juntan como polvo en un pueblo chismoso. Lo único cierto es la sensación que aún persiste cuando paso por la carretera que va a Escobedo. Ese ardor en la nuca,
la sensación de ser observado por algo tan paciente que he aprendido a esperar en la oscuridad. A veces en las noches en que no puedo dormir, me imagino sus manos hurgando en la basura, sacando con cuidado objetos pequeños, monedas, papeles con nombre, cualquier cosa que conserve una pizca de vida. Me aterra pensar que tal vez no solo buscan comida, tal vez buscan algo que nosotros llevamos encima sin saber, pedazos de historia que ya no sirve. Así que ahora cuando paso cerca de un barranco, bajo la vista y acelero. Mi abuelo me lo dijo una vez: algunas sombras no perdonan. Tengo miedo de que el día que me detenga, por vanidad o por olvido, esas figuras encorvadas con su sombrerito y su mochila estén esperándome para tomar lo que creen que les pertenece. Y cada vez que lo imagino, siento la misma mirada fría que me clavaron aquella noche. Una mirada que todavía me persigue en las esquinas más oscuras de la memoria.